Bueno, estamos tratando de hacer un cruce, un paralelismo entre lo político, lo social, lo económico en este escenario, ¿no? En este 2026, en este 2026, donde arrancamos un año complejo desde todos los sectores, sobre todo en lo económico, sobre todo vamos a seguir insistiendo en esto, en la destrucción de la industria y en la cantidad de personas que se quedan sin trabajo y que no tienen qué hacer, no saben qué hacer, no saben a dónde ir. Es un escenario que se profundiza este año, no es nuevo, empezó ya hace 2 años, empezó un poco más atrás en realidad, pero bueno, se comenzó a profundizar con las políticas del actual gobierno nacional, y esto no parece tener una salida por lo menos inmediata o por lo menos que contemple las necesidades de la población, no solamente el capital de algunos. Así que estamos haciendo una charla con Miriam, con Darío, con Jorge, sobre el escenario 2026. Los invito a preguntarse, a cruzarse, a seguir exponiendo sobre este tema que veníamos charlando. Miriam, empezá que estás ahí. No, sí, siempre tengo alguna cuestión que me queda en el tintero, pero me parece particularmente preocupante la situación desde el punto de vista económico, que además, por supuesto, incide en todo lo demás, incide en la convivencia social, incide en la salud mental de la población, en el establecimiento de los vínculos, en los conflictos, pero que parece no tener una salida, ¿no? Yo suelo decir que desde lo que podríamos denominar en paquete grande como las izquierdas, le tiramos a matar siempre al capitalismo, pero nunca nos animamos a pensar en un mundo sin capitalismo, y me da toda la sensación, esto más que nada para vos, Darío, que supongo que me podrás dar una respuesta. ¿O no? ¿O no? No, yo quiero una respuesta. No, digo esto de que los capitalistas sí pensaron un mundo sin capitalismo y lo diseñaron. Y esto a mí me da la sensación de que queda poco margen para que la población, el pueblo, digamos, el común, la plebe, podríamos decir de alguna manera, pueda subsistir todavía dentro de ese sistema, ¿no? No tendríamos que estar pensando en otras formas de administrar la economía que no sea como venimos acostumbrados. Sí, para mí hay un problema, digamos, de coyuntura, después de mediano plazo, después de largo plazo, cuestiones estructurales, que tienen que ver más que nada con cuestiones culturales, ¿no? De lo que hablábamos recién, ¿no? Fuera del aire, de las cuestiones que tienen que ver con determinada ética, etos social, ¿no? Que tiene que ver con lo que hablaban recién, ¿no? La explotación del hombre por el hombre, las matrices de consumo que veíamos en tu video. Bueno, hay seguramente cuestiones mucho más profundas que discutir que el mero consumismo, ¿no? Inclusive versiones que apelan al consumismo siempre chocan con la contradicción de que el consumismo es infinito. Entonces hay que ofrecer otras cosas, otras fe fundantes sobre la cual construir marcos civilizatorios, y eso seguramente es una tarea hiper compleja. Pero para ir a la coyuntura, evidentemente vamos en un proceso en donde el trabajo, que es un ordenador social, se está destruyendo. Hay una explotación del hombre por el algoritmo, ¿no? Entonces el hombre está siendo explotado por otros hombres que a su vez median esa explotación con el algoritmo, y el algoritmo manda. Tenemos cada vez más personas que se dedican a... No aparece el número de desempleo como en los 90, porque rápidamente, por nuestra paupérrima sistema estadístico que tenemos en la Argentina, cualquier persona que trabaja X cantidad de horas durante la semana, si sea paseando un perro, es un empleado. 2 horas remuneradas es un empleado. Semana. Entonces, ¿cómo va a subir el desempleo? Lo que hay es empleo demandante, y es la nueva forma de síntoma, ¿no? De una estructura económica que no da respuesta, y que, como yo vengo diciendo hace mucho tiempo, y ellos lo dicen también, quieren volver a la Argentina, Perú o Paraguay, y yo con todo el amor del mundo que puedo sentir con los hermanos paraguayos, los hermanos peruanos, la verdad que no quiero ser ni Paraguay ni Perú, por una razón muy simple, es que su estructura social es una estructura peor que la Argentina. Entonces, tan simple como no han logrado construir países con clases medias. Eso es un problema social de ellos, pero nosotros no tenemos que caminar hacia ahí, porque significa retroceder en términos sociales. Entonces, cuando vos mirás a la Argentina hoy se divide entre grandes ganadores que ofrecen muy poco empleo, finanzas, agro, minería y explotación de hidrocarburos, son los 4 grandes ganadores,
y enormes sectores perdedores, entre ellos comercio, construcción, que tienen que ver con el mercado interno, al cual quieren destruir para que haya un saldo exportable. Entonces la carne es cara, y que la carne sea cara no es un proceso no deseado del modelo, sino que es un proceso buscado, en tanto y en cuanto disminuye tu capacidad de consumo y genera a su vez mayores saldos exportables. Y eso genera muchísimas divisas, pero muy poco empleo. Porque las carnicerías cierran y los frigoríficos que pueden exportar son muy pocos, pero se concentra la riqueza, inclusive dentro del mundo empresarial, como vos bien decís, dentro de un capitalismo depredador por desposesión. Y eso es lo que estamos viendo ahora en este marco medio raro de narcocapitalismo, porque ya no sabemos qué son, si A o narco, digamos, porque hay muchos narcos metidos en esto. Entonces, bueno, acá estos son los efectos sociales de una Argentina que se está pareciendo a Paraguay, desgraciadamente. Jorge. Voy a introducir por ahí una pregunta, ¿no? De que a veces hacemos, y yo me incluyo, análisis que tienen que ver con cierta circularidad de la historia, ¿no? Y decimos, volvimos a los 90, esto ya lo vivimos, esto ya lo vimos, y sí, en cierta forma es así, hay una cierta circularidad, pero también voy a recuperar algo que charlamos en el último programa del año pasado acá en Misiones Plural, que fue esta idea de que, sin embargo, hay un montón de cosas que nunca antes pasaron en la historia, que están pasando ahora, que no hay precedentes de una serie de características que tiene el mundo hoy en día, y podemos pensar, bueno, en los 90 ni siquiera existía Internet, y hoy estamos entrando en una nueva configuración de la propia economía que tiene que ver con las plataformas digitales, las corporaciones, y una desigualdad extrema que tampoco nunca se dio en la historia. Entonces hay una serie de características, insisto con esto, que nunca se habían dado, Raúl, en la historia y que ahora se están dando y que probablemente hagan que, como dice la frase, ¿no? La historia no se repite pero rima. Bueno, me parece que hay que acordarse de esa frase, ¿no? Porque no se está repitiendo, está rimando, pero vuelvo a lo que decía al principio, el factor de incertidumbre es altísimo en todo sentido, ¿no? Y con esto también vuelvo a aquella idea de las placas tectónicas que se están moviendo, porque no lo vemos, se mueve el piso pero no sabemos bien qué está pasando, ¿no? También en ese sentido me parece una metáfora que describe bastante bien lo que está sucediendo. Estás leyendo mucho, Jorge, sé porque lo charlamos, cuestiones también de nuestros países, ¿no? de América Latina, algunas cuestiones en el mundo. ¿Crees que esto es exclusivo nuestro acá, argentino, en este momento, eso que planteabas, o es regional? No, para nada. De hecho, con lo que siempre insisto también, ¿no? Cuando a veces decimos, qué loco el fenómeno Milei, cosas por el estilo, como si fuese algo totalmente extraordinario y único. Y solo nuestro. Exactamente. No, todo lo contrario, más bien viene a responder al pie de la letra el manual, como digo yo, de la ultraderecha populista, ¿no? Que viene tomando fuerza, pero que quizás ya está encontrando también sus límites, ¿no? En procesos que probablemente parecen al menos ser mucho más acelerados, ¿no? que otros procesos políticos anteriores. Y digo esto pensando en Trump, ¿no? Lo que está pasando en términos de su propio electorado, ¿no? La imagen cayendo con la guerra, ¿no? En la que se metió contra Irán en conjunto con Israel. Básicamente la instancia en la que también le pide a cuando le conviene, ¿no? Los aliados de la OTAN y demás, y que vienen mostrando ya no una sumisión absoluta, ¿no? Pensemos en Alemania, en Inglaterra, en Francia, que ya no hacen inmediatamente y exactamente lo que en este caso el presidente de Estados Unidos pretende, ¿no? Que haga. Y bueno, lo que está pasando en nuestro país en este momento también, ¿no? Los límites que ya está encontrando este proyecto tan peculiar, como decía, raro, decía recién Darío, que no se termina bien de entender todavía, pero que ya está empezando a desnudarse, ¿no? En su hipocresía, en su corrupción y en su falta de sustento, ¿no? Como dice Cristina Fernández, ¿no? El experto en crecimiento económico con y sin dinero está mostrando que, bueno, que no puede mantener
a raya domada la inflación y bueno, el desempleo y todo lo que ya estuvimos mencionando, ¿no? A pesar de que se desloma. Exacto. Miriam. Sí. Yo me estaba acordando de una hermosísima maldición china que dice, ojalá te toquen vivir tiempos interesantes, ¿no? Yo creo que estos son tiempos muy interesantes. Todo esto que está planteando Jorge muestra también que en términos históricos esto es nada, es un segundo, un fogonazo, y a su vez es un montón, porque todos esos procesos que están pasando, que describe bien Jorge, también dan cuenta de que, por un lado, este proceso era necesario para este capitalismo voraz e inhumano en la Argentina, porque de los países latinoamericanos era el país con mayor todavía estado de bienestar, con universidades públicas, con salud pública y con una buena clase media, digamos, importante, que era, había que probar hasta dónde podían empujar esta inhumanidad, ¿no? La empujaron bastante lejos, la verdad. Pero a su vez hay un montón de otras cosas que están cambiando en el mundo. Yo también trato siempre de que en el análisis podamos encontrar los aspectos positivos. Quizá no lo vamos a ver nosotros porque estos procesos toman su tiempo, pero los cambios de hegemón en el mundo van a traer muchísimas modificaciones para las que me parece que también tenemos que ir pensando en otros términos, ¿no? Pensaba también en esto de uno de los últimos libros que leí, que es Planificación de Dependencia, que habla de esto, de lo importante que es pensar para nosotros. En el mismo sentido pensaba en lo de Mbororé, como la batalla, lo que implicó para los reinos en ese momento, cómo los reinos después se aliaron entre ellos y se olvidaron de los pueblos de la región y demás, y por lo importante que es pensar, analizar, planificar y trabajar desde este lugar del mundo que somos como Misiones, analizando, teniendo en cuenta todo lo que pasa a nivel global, pero sabiendo que nosotros podemos construir tomando decisiones soberanas. Darío, así como Miriam rescataste vos también recién el tema de la batalla de Mbororé y demás, ¿son procesos que van a cambiar o que pueden cambiar? ¿Tenemos algo que ver con eso, con ese proceso, con esa batalla, con esos reinos? Sí, por supuesto. A ver, hasta geopolítica, digamos, la Cuenca del Plata es una cuestión geopolítica desde que el mundo es mundo, o al menos desde que el mundo se terminó de conectar con el llamado descubrimiento de América. O sea, la Cuenca del Plata es una cuenca riquísima, por acá pasa la proteína del mundo, implica la seguridad alimentaria de enormes y grandísimos países, como puede ser China, como puede ser India. Son países muy dependientes de este tipo de producciones que tenemos acá. Y el control argentino sobre la Cuenca del Plata es importantísimo. De hecho, nacimos así, como virreinato del Río de la Plata. Claro. Entonces, nosotros tenemos que entender o tratar de pensar también, resignificar las categorías, ¿no? Capitalismo, izquierda, derecha, son categorías que a la gente poco le dicen. ¿Por qué? Porque yo creo que la política, hablarla en términos de izquierda y derecha es un cliché europeo. Nosotros tenemos que empezar la política en términos de arriba y abajo. Yo siempre, sin ponerme colorado, recuerdo lo que decía Perón. Perón decía que existen dos clases de personas, los que trabajan y los que viven de los que trabajan. Entonces, y él no hacía distinciones con respecto al empresariado, con respecto a eso, y creo que fue el último presidente en términos geopolíticos que tuvo la Argentina. Le puede gustar más o menos, pero digamos el último que pensó en la geopolítica argentina desde una visión nacionalista, y creo que hay que recuperar eso, la visión nacionalista, sin caer en el chauvinismo, sin caer en los fetiches, sin caer en la xenofobia, pero sí pensar la cuestión nacional, la cuestión americana, iberoamericana, y plantarlo en nuestros propios pies y en nuestros propios intereses, porque si no estamos muy complicados en un mundo que se está reconfigurando, evidentemente. Vos tenés la caída de un hegemón a una velocidad impresionante, la construcción post Segunda Guerra Mundial y post 2 bombazos nucleares que ordenó al mundo bajo la hegemonía estadounidense se está acabando. Yo doy clase en una universidad en relaciones internacionales y hoy doy economía política y doy procesos políticos latinoamericanos, y la verdad, si quieren ver cómo es el mundo fuera de los fetiches, quieren ver cómo se ejerce la política internacional, bueno, plántese sobre unas bombas nucleares y ahí hay realmente política internacional, y esa es la realidad. Después a alguno le puede gustar más o menos,
pero no hay ninguna garantía de seguridad ni antes ni ahora. Lo que pasa es que antes no había necesidad de apelar a la utilización de la fuerza como instrumento del derecho. Pero la verdad es que simplemente siempre existió fuerza. A ver, el secuestro de Maduro no deja de ser una demostración de fuerza. Lo que están haciendo en Irán no deja de ser una demostración de fuerza. Y la única garantía para tu integridad territorial, de vuelta, volviendo al combate en Bororé, es cuando vos ponés carne, cuando vos ponés fierros. Si vos no tenés fierro, no existís como país. Y lo que nosotros estamos haciendo como país es no pensar nuestro lugar en el mundo. Estamos siendo pensados. Vos fíjate que la política internacional de la actual administración de la Argentina es un alienamiento, porque no es ni alineamiento, es alienamiento a Estados Unidos, a Israel. Como si nosotros tuviéramos los mismos intereses que los estadounidenses y los israelíes. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con sus intereses. En muchos aspectos somos economías competitivas. No son nuestros principales mercados de exportación. No nos garantizan absolutamente ninguna seguridad. De hecho, Estados Unidos, cuando tuvo que ejercer como miembro de la OTAN y como miembro del TIAR, eligió ser miembro de la OTAN y aliado a Inglaterra. Entonces hay que pensar con nuestros propios términos. La Argentina, por ejemplo, algo que no se dice, la Argentina no es un territorio de paz. La Argentina tiene una guerra suspendida con una potencia del norte que es Inglaterra. Y eso no hay que dejar de reconocerlo todos los días. El mapa que vos proyectás es el mapa donde nosotros reclamamos junto con Inglaterra una porción de la Antártida. ¿Qué tiene que ver Inglaterra con la Antártida si está a 15.000, 16.000 kilómetros? Absolutamente nada. Entonces, parte de la maduración en términos sociales y culturales del argentino tiene que ver que tiene que ubicarse en las categorías que le corresponden. El nacionalismo es una categoría buena. Ahora, el nacionalismo xenófobo no es bueno, porque podés tener un nacionalismo como lo tiene Israel. Y a mí no me parece un nacionalismo muy sano, o el nacionalismo que tiene el ICE en Estados Unidos. Tampoco me parece un nacionalismo sano, ni siquiera efectivo. Porque ni siquiera te puedo decir que es un nacionalismo efectivo. ¿Está bien? Ahora se plantea ser un ICE argentino, como una copia paparruchesca, digamos, de imitación y todo tan degradante que no admite ni siquiera discusiones. Como si todo fuera a teñirse el pelo. Pero además como si la Argentina tuviera un problema de población. La Argentina es un país enormemente despoblado. Los invito a recorrer un poquito el sur y se van a ver que este país está a tiro de ser invadido, porque no hay nadie en el sur. No tenemos y cada vez tenemos menos gente. Yo fui a Ushuaia ahora, este verano. La verdad es una ciudad hermosa, preciosa, un país precioso, y que si vos no salís de Ushuaia y te vas a unos kilómetros más arriba, no hay nada. Y es una posición geoestratégica. ¿Y qué estamos haciendo? Todo lo posible para desindustrializar. Volviendo al mismo punto, desindustrializar a Tierra del Fuego, regalando una posición geoestratégica que se suponía que teníamos un acuerdo con respecto a eso entre las fuerzas políticas. Por eso yo digo, la decisión argentina es muy profunda. Los provincialismos hacen mucho daño a la configuración en términos nacionales, regionales y globales. Las misiones por sí mismas no es nada. Misiones tiene algún significado si es parte del octavo país más grande del mundo. Si no, no es absolutamente nada. Y no existe tal cosa como el misionerismo. Lo que existe es que somos argentinos que vivimos en misiones, que somos misioneros, pero primero argentinos. Y hay que pensar en esos términos. Si no pensamos así, estamos al horno. En el horno.